Buenas a todos y a todas. Hoy voy a hablar de la gran parte, la parte más importante de este trabajo que estamos iniciando, que es el Labbook. Y os hablaré del intercambio gaseoso que se produce en los alveolos pulmonares, lo cual ya empecé a comentar en clase, así como la influencia que tiene el propio tabaco en este proceso. Bien, pues os comento. En primer lugar, quería avisar de que este vídeo incluirá unas preguntas que tendréis que contestar, de acuerdo, que formarán parte de la propia nota del trabajo. Así que estad atentos, ya que haré unas cuantas preguntas en mitad, durante este vídeo y tendréis que estar atentos para apuntarlas. Bien, empecemos. Vimos, en la actualidad en las clases vimos que en el aparato respiratorio se daban diferentes procesos muy importantes para la propia respiración. En este aparato respiratorio intervenían diferentes partes. Una de ellas, como vemos aquí en este recuadro que voy a marcar aquí, de acuerdo, el propio aparato respiratorio, además de empezar por las propias fosas nasales, seguía por la laringe, epiglotis, como ya comenté, y daba lugar, en este caso, se introducía, todo ese aire que respirábamos se introducía dentro de la tráquea, ese tubo cartilaginoso que ya conocíamos. Esa tráquea además se dividía, por otra parte, en dos bronquios, ¿de acuerdo? Que cada uno penetraba en uno de los pulmones, dando esos bronquios lugar a más ramificaciones que eran los bronquiolos. Como vemos aquí, algunos de esos bronquiolos. Esos bronquiolos, por otra parte, que además lo pudimos ver en la práctica, esos bronquiolos se dividen en millones de pequeños saquitos, ¿de acuerdo? Son así, son sacos llenos de aire que se conocen como los alveolos pulmonares. Y esto es lo que aquí muestro, ¿de acuerdo? Cada uno de esos bronquios se dividen en varios saquitos que serían los alveolos pulmonares, los cuales son fundamentales para el desarrollo del intercambio gaseoso. Pues vámonos. Cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos alveolos que aquí represento, participan en lo que se conoce como el intercambio gaseoso, el proceso más importante de la respiración. ¿De acuerdo? Pues bien, este intercambio gaseoso se puede producir en parte gracias a dos procesos fundamentales. Uno de ellos es que el alveolo es bastante fino, por lo cual permite que por difusión o por gradiente de concentración que se transporte fácilmente el oxígeno y el CO2 entre el aparato respiratorio y el torrente circulatorio, es decir, entre el aparato respiratorio y el circulatorio, el de la sangre. Y por otra parte, debido a que estos alveolos están totalmente cubiertos, en todo momento están totalmente cubiertos y rodeados de, ¿veis aquí? Capilares sanguíneos de sangre. Al haber capilares sanguíneos, como el que estoy poniendo aquí, totalmente pegados a estos alveolos, permite fácilmente que se produzca el intercambio, ¿de acuerdo? Tanto de oxígeno como de CO2. Bien. Por lo tanto, el intercambio gaseoso se produce principalmente debido a que la sangre, es decir, los capilares sanguíneos, las venas y las arterias, están íntimamente pegadas a los alveolos pulmonares. Y además, debido a lo finos que son estos alveolos, es muy fácil que se transporten estos gases entre la sangre y los alveolos. Pues bien, este transporte se produce gracias a lo que se conoce como un gradiente de concentración. ¿Y qué es esto? Esto implica que los diferentes gases se transportarán desde donde estén más concentrados, es decir, desde donde haya más cantidad de ese gas, ¿de acuerdo? A donde haya menos. Esto es como cuando os dije en el patio, como os dije en clase, que cuando suena la campana del patio, del recreo, ¿no? Y vamos a las clases, lo lógico es que los alumnos vayan de los pasillos donde están totalmente ocupados de alumnos, que vayan a las clases que están vacías. Se pasa, el flujo natural de transporte es desde donde hay mayor cantidad de alumnos, o en este caso de gases, a donde hay menos, ¿de acuerdo? Eso es un transporte a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más a donde hay menos cantidad, así de simple, ¿vale? Y bueno, aprovecho para lanzar la primera pregunta de este vídeo, que sería la siguiente. ¿Qué es el intercambio gaseoso y qué quiere decir que se produce a favor del gradiente de concentración?
De acuerdo. Y por otra parte, lanzo también la segunda. ¿Por qué es tan importante para el intercambio gaseoso en los alveolos que estos alveolos estén rodeados de capilares sanguíneos? Es decir, que tengan capilares sanguíneos íntimamente ligados o pegados, hablando un poquito de forma coloquial. Pues bien, vámonos al alveolo, ¿de acuerdo? En el alveolo, como ya he dicho, está íntimamente pegado a estos capilares sanguíneos, a la sangre, lo cual va a ser fundamental para que se produzca ese transporte. Y ese transporte se producirá a favor de gradiente, es decir, nosotros cuando inspiramos aire, este aire llega rico en oxígeno. Este aire entra en pasa por nuestra tráquea, por los bronquiolos, le llega por lo tanto a los alveolos, y en los alveolos es donde se recibe ese aire rico en oxígeno. Por lo tanto, nuestros alveolos tendrán una gran concentración de oxígeno. Por lo tanto, como ya hemos visto, como ya os conté en el pasillo, sería como si en el pasillo, en los alveolos, hubiera una gran cantidad de oxígeno. Y por otra parte, en la sangre, en esto que estoy señalando aquí, esto es un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos se encargan de transportar oxígeno en la sangre. En este caso, este glóbulo rojo no tiene oxígeno. Por lo tanto, si se produce un intercambio a favor de gradiente, ¿qué es lo que pasará? Este oxígeno que está muy concentrado en el alveolo y el alveolo está íntimamente ligado a este capilar sanguíneo, ocurrirá que este oxígeno pasará desde donde hay más, que es en el alveolo, a donde hay menos. Pasará, por lo tanto, como estoy indicando aquí, pasará al glóbulo rojo. Es decir, este glóbulo rojo ahora mismo tendrá oxígeno que ha podido recibir por parte del alveolo. Este glóbulo rojo, por cierto, en la circulación sanguínea irá a darle oxígeno a las diferentes células y a los diferentes tejidos, que es lo más importante de la respiración, darle oxígeno a las células y a los tejidos para obtener energía. ¿De acuerdo? Seguimos. Por otra parte, cuando se ha producido ese proceso y se ha obtenido energía en la célula, se tiene que liberar un producto de desecho. Este producto de desecho sería el CO2. ¿De acuerdo? Cuando se produce ese proceso de respiración celular, se libera el dióxido de carbono, que además este dióxido lo cogen los glóbulos rojos y lo llevan de vuelta. Por lo tanto, si se cumple este proceso circulatorio, en el cual no voy a profundizar, ya que lo veremos más adelante en el tema de circulatorio, este glóbulo rojo volvería a la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? Después de entrar en la célula y dar su oxígeno, volvería a la circulación sanguínea, esta vez cargado de un producto de desecho que es el CO2. ¿Y qué ocurre ahora? Pues este glóbulo rojo, que tiene una gran concentración de CO2 que debemos expulsar en la expiración, ¿vale? Recordad que estamos hablando de respiración. ¿Qué pasará en este momento? ¿Dónde hay más concentración de CO2? Pues, por una parte, este glóbulo rojo estará cargado de CO2, mientras que en el alveolo no habrá mucha menos concentración. Por lo tanto, a favor de gradiente, el CO2 pasará desde este glóbulo rojo hasta el alveolo pulmonar. Y este CO2 podrá salir de esta manera durante la expiración, ¿de acuerdo? Este es el proceso también de ventilación pulmonar, de inspiración-expiración. Espero que lo entendáis. Bueno, y la segunda parte de este vídeo. La segunda parte de este vídeo, por supuesto, quería hablar del efecto del tabaco en el intercambio gaseoso. Ya sabemos que el tabaco está presente en mucha publicidad, en la actualidad, incluso, ojo, en canciones. Venga, tranquilo. Chubino, dame un cigarrito. Eso está hecho. Toma este que sabe a humo. Arriba los corazones, que te acompaña Tony Villa, Impacto Gitano. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Esta canción es de Los Chunguitos, se hizo en su momento y en este caso está incitando a fumar. Para que veáis las locuras que podemos encontrarnos por ahí por internet. Pues bien, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque debido principalmente al tabaquismo se produce lo que se conoce como enfisema pulmonar. Y esto es una de las principales patologías o enfermedades respiratorias que se pueden producir debido a fumar los cigarrillos, ¿de acuerdo? Este humo que he comentado, tened mucho cuidado, porque produce las siguientes afecciones que diremos. ¡Cuidado! Así que, ¿qué es un enfisema pulmonar?
Pues bien, debido principalmente al tabaco, al monóxido de carbono, que vimos aquí, entre otros compuestos, que son, entre otros compuestos que son altamente tóxicos, uy, se me ha ido ahí el play, se produce lo que se conoce como enfisema pulmonar, que no es otra cosa que una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a la elasticidad y al número de los alveolos pulmonares. Es decir, básicamente es una afección pulmonar que produce dificultad para respirar y que da lugar a que los alveolos terminen degradándose y destruyéndose. ¿De acuerdo? Es decir, si nos situamos aquí en los propios alveolos, recordad que tenemos millones, tenemos cerca de 40 millones de alveolos el ser humano en nuestros pulmones. Pues imaginad, sabemos que en cada uno de estos alveolos se produce este proceso que he puesto aquí, el intercambio gaseoso. Imaginad que dentro de todos esos millones de alveolos, muchos de ellos empiezan a romperse. ¿De acuerdo? Todos estos que tenemos aquí empiezan a eliminarse. Por lo tanto, nos quedarían muy pocos alveolos libres para producir ese intercambio gaseoso. ¿A qué da lugar esto? Pues obviamente, si los alveolos es el lugar donde se intercambia el oxígeno y el CO2, donde se manda el oxígeno a la sangre, es lógico pensar que si los alveolos empiezan a disminuirse y a destruirse, por así decirlo, y empiezan a hacerse inactivos debido al enfisema, que no es otra cosa eso que la degradación de los alveolos haciendo que no puedan realizar este intercambio, es lógico lo que pasará. Tendremos dificultades para respirar, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Y notaremos mucha fatiga a la hora de realizar cualquier actividad cotidiana, como subir escaleras, andar, etc. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, también es muy típico de esta enfermedad observar que tenemos labios y uñas azules. ¿Y esto por qué es? Esto se produce debido a la falta de oxígeno que hay en la sangre. Por lo tanto, esto es un problema muy muy grave, ya que si empezamos a dejar que el tabaco y sus efectos tóxicos, este humo, afecta a nuestros alveolos, se van a ir destruyendo continuamente, destruyendo alveolos uno detrás de otro. Por lo tanto, ese intercambio gaseoso va a ser muy difícil que se produzca. Esto obviamente da lugar a lo que ya hemos visto en muchos fumadores, que al hacer cualquier tipo de ejercicio que demanda mucho más oxígeno, tienen que respirar muchas más veces, les cuesta muchísimo más y tienen muchas veces fallo pulmonar. Les cuesta muchísimo respirar y se agotan con facilidad. Esto es un claro síntoma del enfisema pulmonar. Si alguien quiere buscar algo más, el enfisema forma parte, junto a la bronquitis, de un cuadro de enfermedades que se conoce como EPOC. ¿De acuerdo? Como EPOC. Ya lo buscaréis, estas son las siglas de enfermedad pulmonar de obstrucción. Que me acuerdo ahora. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Por si queréis buscar más información. Pero lo más importante es el enfisema. Y bueno, la última pregunta de este vídeo sería la siguiente. ¿Qué es el enfisema pulmonar? ¿Y qué tiene que ver con los alveolos pulmonares y el intercambio gaseoso? Y por último, antes de despedirme, y bueno, avisar de que subiré otro vídeo también de, en este caso, el riñón y cómo influye el cáncer de vejiga, bueno, cómo influye el tabaco en el cáncer de vejiga, una pequeña canción para despedirnos acerca de este tema tan importante que tanto nos da la vida, que es respirar. Nos vemos en clase, no os olvidéis de las actividades y ánimo con el proyecto. ¡Hasta luego!